a través de este medio de comunicación, en cualquier parte, en cualquier lugar, Señor, donde quiera que nos ven. Bendice a cada familia, a cada hogar, Señor, y que tu palabra pueda, Dios mío, redarguir el corazón de cada uno de tus hijos. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos entonces a hablar en esta noche de Dios ordena principiar de nuevo. Fíjese que yo he estado notando de que a través de las Escrituras el Señor siempre es especialista en enseñarnos a nosotros a comenzar de nuevo, a comenzar de nuevo, a hacer las cosas nuevamente. Pero cada vez cuando el Señor habla de un comienzo nuevo, Dios espera que todo sea nuevo y diferente a la vida pasada, diferente a la manera pasada. Y si vemos nosotros a través de la historia, cuando Dios destruye la tierra por medio del pecado que se había acrecentado en esta tierra, y como decía el hermano, solo Noé halló gracia ante los ojos de Dios en ese tiempo, y Dios destruye todo ser viviente en la tierra. Terminó con todo ser viviente. Únicamente Dios escogió específicamente a ciertos animales que entraron en el arca. Y viera que de todos los animales, el hombre fue más animal, porque no supo entender aquel mensaje, aquel llamado de Dios de volver al hombre a arrepentirse de su pecado. Que al final solamente Noé, sus hijos, parece chistoso, ¿verdad? Solo Noé y sus hijos se salvaron, y los animales y las personas, que como nosotros sabemos que supuestamente el hombre es el ser más inteligente que hay en esta tierra, pero aún así con su inteligencia, con su capacidad de conocimiento, probablemente en aquel tiempo se perdieron. Amén. Pero vemos nosotros que cuando Dios comienza, cuando usted sabe la historia, conoce la historia, cuando después de los días de lluvia, después de los días de espera que el agua descendía o volviera otra vez a menguar, y el arca posa sobre aquel monte que nosotros conocemos como el monte de Ararat a través de las Escrituras, y Dios vuelve a abrir las puertas del arca y hace que todos los animales, Noé y su familia, salen del arca, y Dios comienza de nuevo con Noé. Comienza nuevamente Dios a darle ordenanzas a Noé, órdenes, a darle mandamiento a Noé para que comience él de nuevo la tierra. Si usted se da cuenta, lo mismo que hizo Dios allá con Adán, cuando le dijo: multiplíquense, fructifiquen la tierra, señoreen sobre toda la tierra, y comienza Dios a darles ordenanza. Pero a causa del pecado, Dios toma la decisión de destruir el mundo de aquel tiempo, y comienza nuevamente Dios a darle vida a la humanidad a través de Noé. Y Dios comienza a darle a Noé todas las reglas, todo aquello que Noé iba a tener que seguir al pie de la letra como Dios se lo había ordenado. Y podemos así sucesivamente ver otras historias, como Dios trató con personas que les dio la oportunidad de volver a comenzar una nueva etapa en su vida. Y hoy precisamente yo quiero hablarles como ejemplo acerca de lo que pasó con este varón, que nosotros conocemos muy bien la historia de lo que pasó con Jacob y con Esaú. Cuando nosotros nos vamos en los capítulos un poco más atrás de lo que dice la Escritura, cuando habla de la historia en el momento cuando surge aquel problema en la casa entre aquellos dos hermanos, hablando de Esaú y de Jacob. La historia de los hermanos Jacob y Esaú
es particularmente interesante. Yo sé que muchas veces nosotros lo hemos leído, hemos escuchado prédicas. Yo muchas veces me he puesto a pensar cómo es posible, cómo Dios de una manera tan especial, después de lo que sufrió y vivió a este hombre que nosotros conocemos como Jacob, Dios lo bendijo de una manera muy especial. Pero detrás de todas esas bendiciones que Dios le dio a Jacob, Jacob tuvo que pasar por un proceso y por momentos difíciles en su vida. Que cuando leemos la historia nosotros nos ponemos a pensar, ¿será que nosotros hubiéramos sido capaces de soportar todo lo que sufrió Jacob? Vemos nosotros entonces en la historia de las escrituras acerca de la vida de estos dos hermanos, la cual es Jacob y Esaú. Conocemos los motivos por los cuales Jacob se vio obligado a abandonar su hogar. Cuando usted lee la historia, ahí se ve como que hubo algo que pasó ahí que tuvo que ver mucho con la decisión de la madre de estos dos muchachos. Y fue lo que provocó que sucediera aquel conflicto que hubo entre esos dos hermanos. Y nosotros vemos entonces lo que sucedió y lo que pasó y la razón por la cual tuvo que abandonar su hogar. Cuando esto ocurrió, su hermano Esaú se había convertido en su peor enemigo por el asunto de la primogenitura. ¿Se acuerda usted de la historia que cuenta capítulos más atrás de que se había ido él como que de cacería y llegó con una gran hambre? Y Jacob era de esos muchachos que están muy apegados a mamá en la cocina y le gustaba cocinar, le gustaba ayudar, era una persona de hogar. Y llega Esaú completamente cansado en aquel día y con una gran hambre, que aparentemente cuando nosotros vemos esa historia nos damos cuenta como si hubiera sido una conversación entre hermanos así común, y decirle al hermano, oye mira, ¿por qué no me das de esa comida que traigo una gran hambre? Y como decirle, oye, pero me tienes que dar algo a cambio, dame de eso y mira, yo te voy a dar mi primogenitura para que tomes mi lugar para ser el siguiente patriarca en nuestra familia. Eso fue lo que ellos estuvieron haciendo en ese momento. Y probablemente para ellos fue simplemente una decisión entre hermanos y quizás no quisieron haberlo tomado muy en serio lo que estaban haciendo, pero delante de Dios había un propósito y un plan de Dios en todo esto. Y nos damos cuenta nosotros que por ese plato de lentejas, por ese plato de comida, por ese plato de frijoles, podemos decir hoy en día, ellos hicieron esa decisión. Y cuando vemos nosotros la historia en este capítulo que estamos nosotros
de su descendencia, Dios iba a cumplir aquella promesa de hacer de los descendientes de Abraham una gran nación. Pero estaba la preocupación ahora con él, porque si venía su hermano y lo iba a atacar, o que iba a tomar una represalia mala en contra de él y que iba a matar a su esposa y a sus hijos, le estaba diciendo a Dios: Señor, ¿qué voy a hacer si eso pasaría? Y tú has prometido que me ibas a bendecir, que ibas a hacer de mi familia una gran nación. Pero hay algo que la palabra del Señor dice, que Dios no es hombre para que miente, ni es hijo de hombre para que se arrepiente. Lo que Dios ya le había prometido a Abraham, a Isaac y ahora a Jacob, Él lo iba a cumplir. Amén. Y muchas veces quizás nosotros estamos pasando por situaciones similares en nuestra vida, como lo que le está pasando en esta historia a Jacob. Hay temores en nuestros corazones acerca de circunstancias que nosotros vivimos, y quizás nosotros pensamos: ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo voy a salir de esta situación? Y muchas veces Dios ya ha prometido que Él va a estar con nosotros a través de su palabra, que Él va a bendecirnos, que Él va a prosperarnos, que Él va a ayudarnos a salir adelante. Pero cuando nosotros vemos las situaciones difíciles, viene el temor en nuestro corazón. Ahora, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo lo voy a pagar? ¿A dónde lo voy a conseguir? Y ahí está uno tocando puertas por uno mismo, tratando de solucionar el problema, y a veces se nos olvida lo que Dios ya ha prometido para cada uno de nosotros. Y aquí vemos nosotros que así como Jacob, que tuvo temor en su corazón, pero él estaba confiando en Dios. Por eso que él oraba de esta manera y le decía a Dios: que tú has prometido bendecirme, tú has prometido hacer de mi descendencia una gran nación, tú has prometido que mi descendencia va a ser como la arena del mar. Él comienza a aferrarse de las promesas que Dios le había dicho, y claro que Dios iba a cumplir su promesa. Y es lo que cada uno de nosotros deberíamos hacer, es lo que cada uno de nosotros deberíamos, en la forma que nosotros deberíamos actuar, pensar en las promesas que Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros. Hay promesas que Dios lo ha hecho desde ya hace años. Muchas de las promesas que Dios ha hecho en nuestra vida, esa cuando estábamos en nuestro país. Amén. Dios prometió bendecirnos. Dios prometió hacer de nosotros hombres que le íbamos a servir, que íbamos a predicar su palabra. Y si Dios lo prometió, ¿usted cree que Dios no lo va a cumplir? Claro que lo va a cumplir. Pero nosotros tenemos que tomar esta actitud que tuvo Jacob, que a pesar de los temores que había en su corazón, siempre su confianza estaba puesta con Dios. Y más adelante nosotros vamos a ver cómo vemos nosotros a través del testimonio de Jacob, que sí, Jacob estaba confiando en Dios a pesar de esos pensamientos de temor que vinieron a su corazón. Vea conmigo el libro de Génesis capítulo 32, versículo 22 al 23. Dice las escrituras: y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos, y pasó el vedo de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todos los que tenía con él. Los versículos 13 al 21 prescriben otros preparativos que hizo Job para poder él llegar a su hermano Esaú. Según leemos en los versículos 20, dice, él decía: apaciguaré su ira y con el presente que le iba a enviar. Como podemos darnos cuenta, no solo tuvo una intensa oración, sino que procedió a hacer su parte. En otras palabras, aquí en estos versículos que estamos viendo, del versículo 20, que dice las escrituras de que él
hizo su parte. O sea, no solamente Jacob se puso a orar y le dijo al Señor: Señor, por favor, mira esta situación, así que haz algo tú por mí. No, sino que nos vemos nosotros que aparte de que Jacob estaba pensando en cómo él iba a encontrarse con su hermano, vemos nosotros aquí en las escrituras que Jacob no solamente oró, sino que él también tuvo que tomar acción para poder apaciguar la situación que él iba a tener al encontrar a su hermano. Y dice que él preparó presentes, quiere decir que él preparó regalos para su hermano. Cuando usted va a leer la historia en estos capítulos, del capítulo 13 al capítulo 21, se va a dar cuenta usted, del versículo 13 al versículo 21, del 22, se va a dar cuenta usted de que él empezó a preparar ciertos regalos y ordenó a unos hombres que trabajaban para él, para que se adelantaran y le llevaran los obsequios a su hermano. Y como vemos nosotros aquí en las escrituras, él dice que hizo los presentes para apaciguar la situación que había entre él y su hermano. Muchas veces nosotros necesitamos a veces tomar acción para poder nosotros ver mejor resultado de las situaciones que nosotros vivimos. Amén. Porque no solamente vamos a orar: Señor, por favor, dame trabajo, dame trabajo, dame trabajo, pero no hacemos nada nosotros por conseguir el trabajo. ¿Verdad? O Señor, dame de comer, por favor, ya no tengo nada, no tenemos comida, pero usted no hace nada por ir a buscar la comida. Muchas veces nosotros, en las situaciones que nosotros vivimos en nuestra vida, necesitamos poner nuestra confianza en Dios, presentarle a Él nuestras necesidades, pedirle a Él que Él nos ayude para poder salir adelante, pero nosotros tenemos que tomar acción muchas veces en lo que hacemos, y eso no es falta de fe. Amén. Eso no es falta de fe. Puede suceder en una situación que nosotros tengamos de problema de salud. Muchas veces nosotros pensamos de que no voy a prepararme un tecito de esos, un tecito de vainilla, ¿cómo se llama? Manzanilla, y me la voy a tomar y se me va a quitar el malestar estomacal. Y usted le ora al Señor: Señor, por favor, bendice esta medicina. Pero solamente hace eso y no hace nada por ir. Y tiene los dolores, tiene el malestar, pero usted no hace nada por ir a la clínica o ir a un doctor para ver qué es lo que le está pasando. Ha sucedido con muchas personas que cuando después van al médico, el médico da su diagnóstico y le dice: si usted se hubiera quedado unas horas más, allá se hubiera muerto en su casita. Por ejemplo, los que padecen del apéndice. Imagínense a alguien que padece del apéndice y no hace nada y no sabe de los síntomas y no hace nada por ir al doctor para ver cuál es su problema o la razón de su dolor, así haya orado. Si ese apéndice se rompe, se muere esa persona. Y no es que Dios tiene la culpa de lo que vaya a pasar, sino es que porque muchas veces nosotros no solemos ser diligentes, sino que somos negligentes. Amén. Y es lo que nosotros aprendemos aquí en la historia de Jacob.
papas fritas y ya pagas en esa ventanilla y pasas en la otra y ahí está tu comida lista. Muchas veces así queremos nosotros que Dios haga con nosotros cuando nosotros tenemos una petición delante de su presencia. Y cuando nosotros no lo recibimos, ¿qué sucede? Dejamos de orar. Llega en nuestro corazón muchas veces aquello en decir, es que Dios, yo creo que a mí ya no me escucha. Y no es que el Señor no te escuche, sino que el Señor muchas veces está probando qué tan paciente eres tú y qué tan bueno eres para insistir y seguir orando y seguir orando y seguir clamando hasta que Dios te dé la bendición que esperas. Muchas veces nosotros, por no esperar en Dios, hacemos cosas, tomamos decisiones en nuestra vida que cuando nos damos cuenta no era la voluntad de Dios. Y muchos de nosotros ya fue demasiado tarde. Tuvimos que pagar muchas veces las consecuencias de nuestros errores que cometimos por no ser pacientes, por no saber insistir en pedirle al Señor y esperar hasta que Dios nos dé la bendición. Pero vemos nosotros aquí la insistencia de Jacob pidiéndole al Señor la bendición para su vida. Él quería ser cambiado en su vida. Y vemos nosotros aquí en las escrituras que dice que cuando el ángel le dijo a Jacob que lo dejara ir, y Jacob le dice que no te dejaré ir si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y vemos nosotros que por haber luchado, cuando habla de acá de lucha, no cree usted que se agarraron de como en el ring, ¿verdad? Pum, pum. Y un izquierdazo, un gancho al corazón y el pobre Jacob voló para allá. No, se refiere a una lucha del deseo del corazón de Jacob, de que Dios lo bendijera y que Dios le diera aquella bendición que Jacob tanto anhelaba en su corazón. Y es lo que nosotros debemos hacer cuando nosotros estamos en la presencia de Dios. Amén. Es lo que nosotros debemos hacer cuando estamos en la oración y estamos orando. Debemos orar. Pues a mí me gusta cuando la hermana ora, porque ella se pone a orar y a orar. Y yo digo, qué bueno, hay que orar. Oremos con ella, clamemos con ella, pidámosle a Dios misericordia, porque el deseo de nuestro corazón es ver cambios, no solamente en nuestra vida, sino que también en nuestra congregación. Yo no sé usted, pero yo quiero ver cambios en la congregación. Yo le estoy orando al Señor para que hayan cambios, primeramente en nuestra vida. En nuestra vida. Y cuando nosotros comenzamos a cambiar esa actitud de impaciencia en el momento de estar clamando al Señor, nosotros entonces vamos a ver que Dios responde a nuestras oraciones. Porque Dios responde a nuestras oraciones. Jeremías 33:3 dice el Señor, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y todavía nosotros estamos en ese tiempo en donde tenemos la bendición de estar en el tiempo de la gracia, en que los oídos del Señor todavía se inclinan a escuchar nuestras oraciones. Amén. Debemos nosotros comenzar a tomar la actitud de Jacob, de comenzar a clamarle a Dios para que Dios pueda hacer que los deseos de nuestro corazón puedan empezar a dar fruto. Amén. Porque eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Vemos nosotros entonces aquí a Jacob. Jacob le dice al ángel que si hasta no recibir él la bendición, entonces él lo iba a dejar. Y está la lucha ahí con ellos. La lucha en Jacob, porque yo me pongo a pensar, porque si fuera que Jacob no es que era más fuerte y agarró al ángel, el ángel, imagínese usted si era la presencia de Jesucristo en el Antiguo Testamento, él fácil ahí hasta hubiera dejado desmayado a Jacob y el Señor se hubiera ido. Amén. Pero vemos nosotros ahí que se refiere a qué insistencia del deseo del corazón de Jacob
y dice que el ángel le concede la petición de su corazón. Él luchó con el ángel hasta que recibió su bendición. Quizá la lucha de nosotros no va a ser con el ángel de Jehová. La lucha de nosotros, ¿qué dicen las escrituras? No es contra carne, no es contra sangre, es contra principados, contra gobernadores de las tinieblas, contra el mundo espiritual, contra Satanás, que no quiere vernos a nosotros prosperar en nuestra vida espiritual. Amén. Yo hoy venía hablando con alguien y le decía yo a él, con el hecho de que tú no vas a servir a Dios o no vas a buscar de la presencia de Dios, Dios no quiere decir que no te va a bendecir, que no te va a dar trabajo, que no te va a hacer prosperar económicamente. El problema va a ser a dónde va a parar tu alma después por haber puesto tu corazón en lo material y haber hecho de menos la voluntad de Dios. Amén. ¿Cuál es la voluntad de Dios para la vida de cada uno de nosotros? Es que nosotros le sirvamos, que nosotros le busquemos, que dice, en espíritu y en verdad, que nosotros seamos adoradores y que le adoremos en espíritu y en verdad. Todo lo que tiene que ver con buscar la presencia del Señor es algo que nos lleva a nosotros a la salvación de nuestras almas. Amén. Porque de lo material, dicen las escrituras que Dios hace salir el sol sobre ricos, sobre pobres. Él hace descender la lluvia sobre ricos y sobre pobres. Él no tiene distinción alguna para bendecir esta tierra y que haya maíz, que haya